Los empresarios dedicados al turismo están preocupados de cara a la próxima temporada alta. Aseguran que muchos viajeros están cancelando sus visitas a nuestro país debido al rebrote de coronavirus y también la homologación de vacunas, por lo que piden a las autoridades como gremio que se apliquen medidas para no repetir las pérdidas económicas de años anteriores. Vamos a conocer detalles de este contexto con Helen Koyumyan, vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR. Helen, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Quiero ir al segundo punto, que entiendo ustedes como gremio han levantado como una gran preocupación con respecto a las proyecciones que se tienen con la temporada estival, enero, febrero, diciembre, marzo, también un poquito de eso. Sobre la homologación de vacunas, en algún minuto lo valoraron. ¿Por qué ahora es una traba para lo que pueden ser las proyecciones del sector? Lo que nosotros valoramos en su momento fue la posibilidad de reactivar el turismo receptivo, que permitía que las cuarentenas que se iban a hacer a partir del 1 de noviembre se pudieran reducir de manera significativa si uno presentaba un PCR negativo en el momento del arribo. Estábamos en octubre con una cuarentena que era del orden de 5 días y a partir del 1 de noviembre se abrió la posibilidad de que esa cuarentena se reduzca a lo que uno se demora en presentar un PCR negativo, y ese PCR se toma en el aeropuerto, lo toma el MinSal al momento de arribar. Y eso básicamente lo asumimos como una condición importante para poder reactivar el turismo receptivo. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado, y uno de las trabas principales para poder reactivar el sector, es el que la persona para venir a Chile tiene que homologar sus vacunas. Esto significa que tiene que mandar todos sus antecedentes a través de una página web del mevacuno.gov.cl, y ahí tiene que esperar a que esas vacunas sean reconocidas y homologadas. ¿Qué esto significa, Helen? Es bien importante esto, que esto significa que el turista extranjero que viene a Chile tiene que estar vacunado y con esquema completo. Ese es el objetivo finalmente de la homologación. Estamos hablando siempre, importante decirlo, bueno, el punto es que estamos hablando siempre de turistas extranjeros con proceso de vacunación completo. La verdad es que nosotros hemos estado trabajando siempre en la reactivación del turismo receptivo, que es el que se alimenta por la llegada de turistas extranjeros, con turistas extranjeros con un proceso de vacunación completo. Entonces, dicho eso y comunicado eso, lo que ha sucedido es que este proceso de homologación hoy día está demorando entre 30 y 60 días. Pero además de demorarse mucho, somos el único país del mundo que lo pide. Si uno viaja a cualquier otro destino en el mundo, uno presenta su certificado internacional de vacuna, y con ese certificado internacional uno entra al país llenando los formularios que hay que llenar, pero uno los llena 1 o 2 días antes de partir. Pero no este proceso de homologación donde básicamente el país, en este caso Chile, me tiene que confirmar. Incluso es más, si yo como chilena quisiera viajar al extranjero, yo descargo el certificado internacional que tengo todas las vacunas al día, y con eso viajo. O sea, ni siquiera nosotros como emisivos lo están pidiendo otros países a nosotros, y nosotros sí se lo estamos pidiendo a ellos. Entonces, cuando nosotros recibimos la noticia de que íbamos a poder empezar, aunque de manera muy incipiente, a reactivar el turismo receptivo, nos encontramos con esta traba enorme de la homologación. Entonces, nuestros clientes afuera, que son los turoperadores, las personas que vienen por turismo de negocios, y todo ese público, que estamos hablando, como digo, de turistas extranjeros vacunados, empezaron a hacer sus reservas, empezaron a cotizar, empezaron a vitrinear, y eso nos generó mucha esperanza como sector turístico, porque obviamente hemos estado paralizados por tanto tiempo. Bueno, después de este proceso, la mayoría de esos grupos ya se cancelaron, perdimos totalmente el mes de noviembre, no hemos tenido nada de turismo receptivo, y estamos sumamente preocupados porque normalmente nosotros a partir ya del mes de octubre estamos empezando el periodo estival, el periodo de temporada alta del turismo receptivo, la llegada de turistas extranjeros. Sí. ¿Y qué es lo que ustedes piden? ¿Que ya no se requiera homologar las vacunas? ¿Que esto se elimine? ¿Que esto se haga más expedito? ¿Cuál sería como la solución para destrabar y poder hacer que turistas extranjeros pudieran ingresar con seguridad, que yo creo que es el primer requisito, el primer punto de preocupación, pero también de manera un poco más fácil?
O sea, nosotros lisa y llanamente estamos pidiendo que se elimine ese requisito de homologación, porque somos el único país del mundo que lo pide, no se entiende, no sabemos cómo explicarle a los tour operadores internacionales que existe este procedimiento, porque, como digo, ni un país lo está pidiendo. Entonces, si yo, en mi país de origen, descargo mi certificado y tengo todos mis registros de que tengo todas las vacunas y tengo un certificado internacional que así lo prueba, no hay ninguna razón para que nosotros lo sometamos a este proceso de casi además demuestra una falta de confianza respecto de como país no estamos confiando en los sistemas de registro de vacunas de los países de los cuales nos visita. Estamos hablando de Estados Unidos, países europeos y otros. Entonces, eso es algo que para nosotros resulta sumamente complicado de explicar afuera y por lo tanto, ¿qué hacen los turistas? Están yendo a otros lugares, están yendo a otros países, países donde se mantiene un trabajo de mucha protección al turista con protocolos sanitarios, igual que nosotros también, pero donde no se cuenta con estas trabas tan complejas para poder llegar al país. A ver, quiero ir al efecto que ustedes ponen en la mesa. ¿Cuál es el nivel de cancelaciones de reservas que se han dado en el último tiempo y la proyección también que se tiene? Esto recordando varias entrevistas que hemos tenido, Helen, contigo, donde como gremio nos han dejado claro que el turismo interno no logra complementar la pérdida del turismo local en distintos, desde los ingresos que se dan por el turista extranjero, pero por sobre todo también por el escenario base que teníamos antes de la pandemia. Absolutamente. Bueno, a ver, nosotros aquí yo creo que hay dos elementos claves. Uno, hay que explicar, porque hoy día vemos una mayor movilidad a nivel interno de chilenos que se están moviendo por Chile. Sin embargo, el turismo interno no es demandante en gran cuantía de lo que es el turismo organizado. O sea, por ejemplo, una persona que va a salir fuera de la región metropolitana normalmente va a un arriendo de un inmueble o a una segunda vivienda. Tiene un impacto, sí, en el área gastronómica, pero no en los otros servicios como son los tour operadores, el transporte y el alojamiento. Entonces ahí tenemos un primer elemento que es importante consignar: por qué estamos tan preocupados de recuperarnos en lo que es el turismo receptivo, porque va directo al turismo organizado. ¿Y cómo impacta? Nosotros previo a la pandemia nos sentíamos muy orgullosos de que contábamos con 650.000 empleos directos y además un empleo sumamente virtuoso, mujeres, jóvenes. Hoy día estamos todavía debiendo para poder devolver empleo a 150.000 personas que simplemente quedaron sin trabajo, que son las que dependen principalmente del turismo receptivo. Esa gente simplemente ha perdido y ha tenido que reinventarse, y ahí hemos perdido también mucho oficio, mucha preparación y capacitación de personas que llevaban muchos años trabajando en la industria. Y si lo llevamos a número, en términos de divisa, estamos hablando que estamos perdiendo del orden de $10 millones diarios. Eso es lo que nosotros visualizamos como la pérdida, pero siempre me gusta más hablar de la cara visible que tiene que ver con el empleo y el emprendimiento, porque esta es una industria que es un 98,8% micro y pequeña. Y en términos de reservas, ¿cuántas han bajado? ¿Cuánto ha bajado este punto en particular con los elementos que estamos hablando, especialmente lo que usted dice sobre la homologación de vacunas? Hoy día estamos en cero, no hay reservas, se cancelaron todas. Todas. ¿Y en algún minuto llegaba a ser un número que era auspicioso para el sector? Sí, nosotros estábamos pensando ya en unas ocupaciones, quizás nunca al nivel de lo que teníamos prepandemia, pero ya pudiendo alcanzar ocupaciones de un 50%, y básicamente hoy día todo lo que tiene que ver con los próximos meses está cancelado. ¿Y qué dicen las autoridades? Yo me imagino que como sector también se han acercado, habrán conversado con el ministro de Economía, hay que fomentar también el turismo de alguna manera. ¿Qué respuesta hay desde las autoridades? Bueno, nosotros, y es importante decirlo, con el ministro de Economía, Lucas Palacio, hemos tenido un diálogo sumamente fluido. Él es muy empático de la situación que está viviendo nuestra industria, entiende perfecto la necesidad de reactivar el turismo receptivo, conoce todas estas trabas que estamos viviendo. Yo diría que estamos con él en la misma página respecto de las necesidades del sector. Pero sí tengo que decir que hay un área del gobierno donde nosotros no hemos tenido mayor empatía y tiene que ver con las autoridades de salud, que entiendo
entiendo que están en otra lógica y eso es explicable. Tuvimos hace 2 semanas una reunión con el ministro París donde le manifestamos todas estas preocupaciones. Él se comprometió a revisarlo. Ayer hizo algunas declaraciones respecto de la posibilidad de apertura de algunos pasos fronterizos terrestres que son re importantes para la venta y la comercialización de circuitos integrados. Pero aparte de eso no hemos tenido ninguna noticia. Hoy día en la tarde tenemos una reunión con la subsecretaria Daza. Tenemos mucha expectativa de poder escuchar de ella qué posibilidad hay de avanzar mejor en nuestra recuperación. Ahora, Helen, no, solo quería saber una cosa, en esta comparación del turista que viene de afuera y el turista interno, me imagino que si se espera que el turismo interno se mueva más, no sé si lo alcanza a compensar. ¿Y qué pasa con los precios también? Porque lo que hemos visto es que los paquetes turísticos, por ejemplo, han sido parte de la canasta de lo que más ha aumentado. Entonces, no sé si eso va a ser un impedimento para que el turista nacional también pueda compensar en algo la menor llegada de turistas internacionales. El turismo interno es muy importante y si uno lo mira en términos de ingreso al país, en ingreso de divisas totales, estamos hablando de más de la mitad de los ingresos del turismo vienen del turismo interno. Yeah. Y es por eso nosotros lo valoramos mucho, las posibilidades de movilidad. Pero no así cuando se habla del turismo organizado. Es un turismo que, por ejemplo, tiene una demanda importante, puede ser en arrendamiento, pero eso no es un área que depende del sector turístico. Nosotros nos interesa que se tomen los servicios turísticos, el alojamiento, los restaurantes, los tours, el transporte. Eso es lo que nos interesa que se vea reflejado, que son las empresas de nuestro sector, que como decía son principalmente pymes. Pero, dicho eso, también hay una situación, y no es que quiera yo con esto atentar a las libertades de los chilenos, pero hoy día está abierta las fronteras para salir de Chile con toda facilidad. Como digo, uno descarga el certificado de vacuna y puede viajar a cualquier país, y se ha producido un aumento muy importante de los chilenos queriendo salir fuera de Chile, el turismo emisivo. Y eso explica de alguna manera el aumento también en el IPC, que lo vimos hace pocos días atrás, de los paquetes turísticos, pero eso se refiere principalmente al emisivo, a los viajes hacia afuera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los chilenos hoy día ojalá se quedaran en Chile y prefirieran el turismo interno, pero están prefiriendo el turismo internacional, el emisivo, a costa incluso de precios mucho más altos como los que pudimos ver en el IPC, y donde el impacto más importante lo tiene el transporte aéreo. Hemos visto un aumento importante en los pasajes, en el transporte aéreo, que también está influenciado por otros elementos como el precio del combustible, que ha aumentado un 50% este año. Pero quiero decir que eso es más bien hacia afuera. Si miramos el alojamiento en Chile, el restaurantes en Chile, todo lo que es la oferta chilena, solo aumentó un 2% respecto al mes anterior en el IPC. Perfecto, Helen, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por analizar la situación que vive el gremio del turismo y esperamos tener novedades al respecto. Que esté muy bien. Muchas gracias.